Las ofertas laborales en el sector tecnológico están desapareciendo a un ritmo preocupante. En tan solo un mes, las vacantes publicadas cayeron casi un 40% en Estados Unidos. Lo que antes era un océano de oportunidades para ingenieros, programadores y especialistas digitales, hoy se asemeja a un desierto profesional. En los últimos 5 años, las plazas destinadas a ingenieros de software se han desplomado más de un 33%. La euforia de contrataciones que se vivió después de la pandemia, cuando las empresas competían ferozmente por cada talento, ya es cosa del pasado. El año 2025 marca un punto de inflexión. La era dorada de la contratación masiva en tecnología está llegando a su fin. Y lo más sorprendente es que no se trata de compañías en crisis ni de negocios al borde de la quiebra. Todo lo contrario. Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce y otras gigantes tecnológicas están registrando ingresos históricos, superando las proyecciones de los analistas trimestre tras trimestre. Son corporaciones que siguen rompiendo récords de facturación, acumulando capital y expandiendo su dominio en múltiples sectores. Pero detrás de esa fachada de éxito y abundancia, el panorama laboral cuenta otra historia. Miles de empleos están desapareciendo en silencio. Ofertas eliminadas de un día para otro, procesos de selección cancelados sin explicación y congelaciones de contratación que se prolongan indefinidamente. Lo que durante años fue el sueño de millones, entrar a una gran empresa tecnológica y disfrutar de estabilidad, prestigio y beneficios de élite, hoy se ha transformado en un escenario de incertidumbre, ansiedad y miedo al futuro. El mito del trabajo seguro en Silicon Valley se está desmoronando frente a los ojos de toda una generación que creció creyendo en él. Y la causa de este giro tiene un nombre muy claro: la inteligencia artificial. No lo dicen los críticos externos, lo reconocen los propios directivos de estas corporaciones. En Salesforce, por ejemplo, admiten abiertamente que gracias a la IA sus ingenieros de software son mucho más productivos que hace apenas unos años. Tareas que antes requerían equipos completos, largas jornadas de programación y complejos procesos de coordinación, ahora pueden resolverse con la mitad del personal y en una fracción del tiempo. La consecuencia es evidente. Si los algoritmos y las plataformas inteligentes pueden generar más resultados con menos intervención humana, las empresas simplemente dejan de requerir nuevas contrataciones. Las promesas de eficiencia y ahorro, que tanto se celebran en los informes trimestrales, se traducen en la práctica en un mercado laboral cada vez más restringido, con menos vacantes disponibles y oportunidades que se desvanecen antes de que los profesionales puedan alcanzarlas. La inteligencia artificial, presentada como el gran motor del progreso, también se ha convertido en la principal responsable de que miles de trabajadores vean su futuro teñido de incertidumbre. Amazon fue una de las primeras en marcar el rumbo de lo que hoy parece una tendencia irreversible. Lo que comenzó en el año 2023 como una simple pausa en las contrataciones, justificada como una medida de precaución ante la inestabilidad económica, terminó extendiéndose hasta la actualidad y transformándose en una política estructural. La compañía no solo redujo personal en divisiones secundarias, como Prime Video, sino que también aplicó ajustes en áreas clave de su operación. A esto se sumó la eliminación silenciosa de cientos de ofertas de empleo en sus portales oficiales. Puestos que un día estaban disponibles, al siguiente desaparecían sin previo aviso. Para una empresa que durante años fue símbolo de expansión constante y crecimiento imparable, este giro resulta tan drástico como simbólico. Meta siguió un camino similar. Con una plantilla que llegó a superar los 87.000 empleados, la empresa de Mark Zuckerberg enfrentó la caída de ingresos con una de las congelaciones de contratación más severas de su historia. No se limitaron a frenar nuevas incorporaciones, desmantelaron niveles enteros de gestión intermedia, eliminando estructuras completas de mando que alguna vez parecieron intocables. Además, ejecutaron recortes de alrededor del 5% de toda su plantilla, enfocados en los llamados low performers, trabajadores considerados de bajo rendimiento según los estándares internos de la compañía. En la práctica, esto se tradujo en miles de despidos, muchos de ellos en áreas que hasta hace poco se consideraban estratégicas y seguras. Microsoft, por su parte, no tardó en seguir exactamente la misma dirección. La multinacional comenzó a reducir su plantilla en divisiones clave como la de videojuegos, donde eliminó cerca de 1.900 empleos. Un golpe considerable para un área que había sido presentada como uno de sus pilares de innovación y entretenimiento. Además, se recortó personal en áreas de soporte técnico, gestión administrativa y departamentos secundarios que, aunque menos visibles, eran esenciales para el funcionamiento interno de la compañía. Pero lo más inquietante no son solo los despidos,
sino la desaparición silenciosa de oportunidades. Las vacantes ya no se cierran con comunicados ni anuncios oficiales. Simplemente se borran de las plataformas de empleo como si nunca hubieran existido. Es un vacío laboral que crece en silencio, dejando a miles de profesionales con la sensación de que las puertas de las grandes tecnológicas ya no se están cerrando poco a poco, sino de golpe. Los datos lo confirman con una crudeza difícil de ignorar. Según cifras de LinkedIn, las contrataciones en puestos de tecnologías de la información han caído un 27% en el último año. Las vacantes en control de calidad, puestos que antes representaban estabilidad y aseguraban la fiabilidad de productos y servicios, descendieron un 32%. Y lo más sorprendente, incluso los cargos de ingeniería, que hasta hace muy poco parecían inmunes a cualquier crisis, se redujeron un 26%. La caída no es coyuntural, es estructural. Y lo más preocupante es que esta contracción ocurre en paralelo con resultados financieros históricos. Amazon sorprendió a los analistas con un crecimiento del 14% en sus ingresos, alcanzando los $170.000 millones, mientras que Microsoft anunció un incremento del 17.6%, llegando a los $62.000 millones en tan solo un trimestre. La paradoja es brutal. Las gráficas de ingresos apuntan hacia arriba, pero las de empleo señalan exactamente en la dirección contraria. El éxito de las grandes tecnológicas ya no se traduce en prosperidad compartida, sino en un escenario donde miles de profesionales observan cómo sus oportunidades desaparecen, incluso mientras las compañías baten récord tras récord. Actualmente, el sector tecnológico aún mantiene más de 470.000 vacantes abiertas solo en Estados Unidos. A primera vista, podría parecer una señal alentadora, 500.000 de oportunidades esperando ser ocupadas. Pero la realidad es mucho más dura y compleja. En apenas un mes, la tasa de desempleo en el sector tecnológico aumentó del 2% al 2.9%. Ese salto revela un desajuste profundo entre la oferta y la demanda de talento. Los puestos que existen ya no coinciden con las habilidades de la mayoría de los trabajadores. La era de los perfiles generalistas y de los profesionales de nivel inicial parece estar llegando a su fin. Hoy, el mercado exige especialistas, personas capaces de dominar con precisión campos como la inteligencia artificial, la automatización avanzada o el análisis de datos en tiempo real. Para quienes no poseen esas competencias, las oportunidades laborales se sienten como espejismos. Están ahí, visibles, pero inalcanzables. El cambio en las prioridades de contratación ha sido tan rápido como contundente. En el año 2025, el 60% de los gerentes de tecnología en Estados Unidos afirma que sus contrataciones están enfocadas exclusivamente en roles relacionados con la inteligencia artificial. Apenas un año antes, esa cifra era del 35%. Es decir, en tan solo 12 meses, la demanda prácticamente se duplicó. El mensaje es claro. Si no tienes formación en inteligencia artificial o en alguna de las ramas más especializadas de la tecnología, las puertas de Silicon Valley y de las grandes corporaciones tecnológicas se están cerrando a gran velocidad. Lo que antes fue una escalera de oportunidades, hoy se asemeja a un muro de acceso restringido, reservado para unos pocos con conocimientos de frontera. Al mismo tiempo, los modelos de contratación también están cambiando. Cada vez más empresas reemplazan los puestos de tiempo completo por contratos flexibles o temporales basados en proyectos específicos. De acuerdo con reportes recientes, el 28% de los líderes tecnológicos ya prioriza contratar freelancers o contratistas en lugar de empleados permanentes. Con ello, las compañías reducen costos y ganan agilidad en un entorno económico incierto. Pero del otro lado, los trabajadores pierden estabilidad, beneficios y seguridad a largo plazo. En paralelo, casi la mitad de las organizaciones tecnológicas ha optado por una estrategia diferente: capacitar a sus propios equipos en lugar de contratar nuevo talento externo. En otras palabras, si no tienes ya un pie dentro, cada vez es más difícil entrar. Los requisitos también están cambiando. El 56% de los reclutadores reconoce que está flexibilizando las exigencias tradicionales, como los años de experiencia o los títulos universitarios. Ahora, importa más la capacidad de aprender rápido y adaptarse a un entorno cambiante que tener un currículum académico perfecto. Aún así, los expertos insisten en que el sector tecnológico no está en decadencia. De hecho, las proyecciones siguen siendo optimistas. Se estima que el número total de empleos tecnológicos en Estados Unidos crecerá de 6 millones a 7,1 millones para el año 2034.
El problema es que ese crecimiento estará fuertemente concentrado en áreas muy específicas, dejando fuera a quienes no logren adaptarse a tiempo. Pero el trasfondo es evidente. Lo que estamos presenciando no es una simple reestructuración, sino una transformación profunda en el modelo laboral de toda la industria. Las empresas están priorizando los márgenes financieros y la eficiencia, por encima del bienestar de sus empleados. Los recortes, la eliminación silenciosa de vacantes y la migración hacia contratos flexibles esconden un mensaje inquietante. En la economía digital, el progreso no está siendo compartido de forma equitativa. Miles de trabajadores que durante años sostuvieron esta industria se están quedando al margen. Lo que se presenta como eficiencia y sostenibilidad, en realidad, es una nueva forma de exclusión. Las oportunidades no han desaparecido por completo, pero se han vuelto más técnicas, más exigentes y mucho menos accesibles. Y eso nos deja frente a una pregunta inevitable. ¿Qué clase de futuro laboral nos espera si el crecimiento de la tecnología termina dejando atrás a quienes alguna vez fueron su mayor fuerza?